Voladura de Río Tercero a 25 años de lo sucedido. Claro, hay que hablar de muertos, hay que hablar de heridos, hay que hablar de una causa. Está Néstor Espósito con este tema. Néstor, buen día, bienvenido. Buen día, en un ratito, 8:55 de la mañana, se van a cumplir exactamente 25 años de la voladura de la fábrica militar. Un horario muy similar a lo que sucedió con la AMIA, ¿verdad? Exactamente, porque además tiene que ver básicamente con un contexto. La voladura de Río Tercero es una foto del final de la película, porque la historia comenzó entre 1991 y 1993, cuando la Argentina exportó, vía clandestina, armamento a Ecuador y Croacia. Ecuador estaba en la Guerra del Cóndor, Croacia estaba en un conflicto étnico histórico y ambos tenían, por las Naciones Unidas, prohibida la compra de pertrechos militares. Sin embargo, la Argentina contrabandeó material militar. Alguna vez, hablando con el difunto ex canciller Oscar Camilión, le preguntamos si podía haber transitado un buque cargado de armamento por los océanos del mundo sin que alguien lo supiera, concretamente sin que lo supiera el gobierno de Estados Unidos o las Naciones Unidas, y la respuesta fue contundente: no, no podía haber pasado. De manera tal que lo que hubo fue la voladura de Río Tercero para disimular todo ese armamento argentino que había terminado en Ecuador y en Croacia. Así quedó establecido en el primero de los juicios orales. Mira, vamos a ver en esta placa algún resumen respecto de qué fue lo que pasó. La voladura de Río Tercero fue intencional. Así lo probó un peritaje y causó 7 muertos y más de 300 heridos. El juicio, si bien el episodio ocurrió en 1995, el juicio fue 19 años más tarde, en 2014. El delito fue estrago doloso. ¿Qué significa doloso? Que hubo intención, que no fue un accidente. Recordamos, apenas minutos después de que ocurrió esto, el entonces presidente Carlos Menem imprecó a los periodistas y les dijo: ustedes tienen que decir que esto fue un accidente. Bueno, no era un accidente. Fue deliberado, fue una explosión que se desmadró y que tenía como objetivo ocultar todo ese armamento que la Argentina había contrabandeado a 2 países que no podían comprar. Néstor, una consulta. ¿Entre los condenados están solo los autores materiales o también hay autores intelectuales? No, entre los condenados por ahora, y esta es la parte más interesante, por ahora están las autoridades militares, básicamente de fabricaciones militares, que fueron condenados apenas de entre 10 y 13 años. El primero de los condenados, Alberto González de la Vega, murió hace algunas semanas de COVID, internado en la cárcel de Campo de Mayo. Estaba cumpliendo la condena por esto. Carlos Franque, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto. Estos son autoridades militares que tenían que ver con la fábrica militar de Río Tercero y con fabricaciones militares. Pero falta alguien en esta historia. Mirá, vamos a verlo en la próxima placa, porque ese que falta en la próxima placa es Carlos Saúl Menem. Y Carlos Saúl Menem va a ir a juicio oral el 24 de febrero del año que viene, cuando se cumplan 26 años después de la voladura de Río Tercero. Esta es una historia de antología del disparate del funcionamiento de la justicia en la Argentina. Obviamente, Néstor, en este proceso y en la investigación fueron claves, me acuerdo, los testimonios de los vecinos de la zona, ¿verdad? Que fueron los que aportaron y los que dijeron: no, acá no se trata de un accidente, acá entendemos que fue intencional, la explosión fue intencional, inclusive estaban apelando a sus muertos, estaban atendiendo a sus heridos y seguían declarando ante la justicia, ¿no? Río Tercero quedó devastada como ciudad después de la explosión. Hubo más de 8.000 demandas civiles por los daños sufridos en las casas. Hubo un fondo que resultó insuficiente de $80 millones para reparación a las víctimas. El Estado había fijado un tope de hasta $50.000 de reparación por cada una de las víctimas. Luego, los juicios civiles ensancharon toda esta historia. Por extraño que parezca, si bien hubo todo un pueblo que terminó explotando, hubo un solo querellante, una mujer, Ana Gritti, la viuda de uno de los 7 muertos. Fue ella la que llevó adelante toda esta historia, que todavía no terminó, hasta que esa historia acabó con su vida. Ana Gritti murió de cáncer hace algunos años y los querellantes hoy son sus 2 hijas, las únicas que todavía mantienen en pie el reclamo de justicia aquí, donde está claro que 25 años después no lo hubo.